Bienvenidos a una nueva entrega de Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Esta es nuestra entrega número 22 ya, y digo ya porque ahora sí que sí, presentando a mi amigo Carlos. Por fin, estamos ya de verdad metidos en la autopista, iba a decir autovía, no, pero autopista del podcasting, y ahora ya podemos decir que no vamos a fallar. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, Jaime, cogiendo aquí ya el ritmo. Así me gusta, vamos cogiendo el ritmillo. Esperamos que todos estos temas que estamos tratando os estén gustando, y por eso os queremos invitar a que, si en algún momento queréis que tratemos algún que otro tema, o habéis visto un artículo interesante que queréis que desarrollemos, o simplemente demos nuestra opinión, nos lo podéis mandar. ¿Cómo? Pues o nos lo mandáis a nuestro correo electrónico tizaenloszapatos. Ya me iba yo al blog, pero bueno, tizaenloszapatos@gmail.com, o en el blog en tizaenloszapatos.blogspot.es. Recordamos que en ese blog está todo, está nuestro email, las redes sociales, nuestra revista de Flipboard donde colgamos los artículos, todo centralizado ahí. Y los comentarios que nos podéis dejar en el blog, o si no, también en iVoox. Recordar que hace mucho que no lo decimos, que también estamos en Spreaker. En Spreaker iremos colgando los capítulos. A lo mejor nos dirán que borremos los viejos, pero bueno, ahí también nos parecía interesante que le fuéramos dando difusión, porque algo que queremos es que vayáis compartiendo este podcast. Bueno, Carlos, tú todo bien, ¿no? Todo correcto. Sí, no hay novedad en el frente. Todo muy contento, espero, ¿no? Con la respuesta de los oyentes. Contento, sobre todo por grabar otra vez y tener cierta continuidad. Y luego, encima, pues bueno, parece que no está habiendo mala aceptación y hay feedback y demás. Pues oye, mucho más contento todavía, está claro. Pues en esta entrega número 22 os traigo yo un tema que ahí a Carlos no sabía cómo encajarlo, pero me parecía un tema bastante interesante. Y en este caso, como ya os adelantábamos en la anterior entrega, vamos a hablar sobre la repetición. ¿Qué pros y contras hay en repetir curso? ¡Vamos allá! Con esto de la nueva ley de educación, la LOMCE, porque no sabemos cuándo escucháis esto, a lo mejor dentro de 5, 6, 20 años, a lo mejor ya han pasado 5 o 6 leyes de educación, pero en este momento estamos hablando de la LOMCE, ha habido una polémica con el tema de la repetición. Y es que una de las novedades que traía la LOMCE era el hacer desaparecer lo que antes se llamaban los ciclos. Recordemos que los ciclos se dividían en mi caso, estoy hablando de primaria, que es lo que me toca, primero y segundo, era un ciclo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Así que hablamos de primero, segundo y tercer ciclo. ¿Qué ocurre? Que al desaparecer esto, antes, y entrando ya un poco en el tema, para repetir, se podía repetir una vez por ciclo, es decir, y siempre al final, es decir, nunca en primero de primaria, sino en segundo, nunca en tercero, sino en cuarto, nunca en quinto, sino en sexto. De tal manera que se daba una oportunidad a ese alumno que quizás había tenido un retraso o yo que sé, no había querido estudiar en su momento, de reengancharse, de recuperar todo aquello que a lo mejor en ese primer curso de ciclo no había llegado a esos objetivos, no había desarrollado. ¿Qué ocurre? Que con la nueva ley de educación y al desaparecer los ciclos, esto ha cambiado. Ahora se puede repetir en cualquier curso, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, etc. E incluso han añadido una cosa, y es que solo se puede repetir una vez en primaria, una vez en secundaria o en infantil, que creo que recordar, si no me falla la memoria, que ahí no se repetía. Claro, ¿de dónde viene la polémica? Pues hay gente que le parece bien esta medida, hay gente que le parece mal, pero ha empezado en los medios de comunicación, sobre todo en los periódicos, ha empezado a aparecer noticias que dicen que hay un alto número de repetidores en primero de primaria. Y claro, y recalcan bien que eso es culpa de la LOMCE. A ver, antes de ir sacando estos pros y contras, yo quiero hacer una pequeña reflexión. Y es que si antes no se repetía en primero de primaria, sino en segundo, es normal que ahora, con esta nueva ley, se repita más, porque es que antes no se repetía. Pero sí que es verdad que lo que llama la atención es que a niños tan pequeños,
a niños de primero de primaria tengan que repetir. Pues eso es lo que vamos a explicar un poco en esta entrega, y desde el punto de vista, en este caso mi punto de vista, que es desde primaria, y el punto de vista de Carlos, que es ya más tirando a secundaria, qué ventajas le podemos ver a esto de repetir o qué inconvenientes y si se debería mantener. En tu caso, Carlos, yo no sé si tú has tenido que hacer repetir a alguien en algún caso. Si tuvieras que hacer repetir a alguien, ¿qué condiciones crees que tendría que haber para que tú dijeras, aparte de que lógicamente no llegue a esos objetivos, pero decir, este chico tiene que repetir? ¿Qué condiciones se tendrían que dar? Lo que pasa que, claro, en el entorno en el que yo trabajo, que es principalmente formación profesional, el tema de repetir o no repetir es diferente, yo creo, incluso a secundaria o bachillerato o mucho más en primaria. Nosotros tratamos la repetición de un curso como, bueno, aquel alumno que pues ha superado, depende de las materias, depende del curso, pues las materias más difíciles, pues a lo mejor de 6 asignaturas, pues se va a poder suspender 4, y que antes de pasar a segundo, con todo segundo más esa parte de primero, porque claro, hay que recordar que cuando pasas de curso no es que te libres de esas asignaturas que has suspendido, ¿no? Sino que las arrastras, y más en una formación profesional, obviamente. Pues claro, consideras que a lo mejor con 10 asignaturas ese alumno va a tener más problemas. Esto es difícil porque no es que repitan, sino que simplemente la asignatura que han aprobado, esa asignatura se la quitan ya. Entonces tú a lo mejor les recomiendas que no se cojan todo segundo, que se cojan a lo mejor todo lo de primero y 1 o 2 de segundo, porque lo pueden hacer. Entonces es un rollo mucho más parecido a la universidad. Entonces, por eso digo que cuando me planteaste este tema, no tengo una opinión excesivamente formada, porque en el ámbito en el que yo me muevo, en formación profesional, esto es mucho más liviano. Quiero decir, no es un trauma, y al fin y al cabo nosotros solo marcamos lo que se llama un consejo orientador. Es decir, no puedes obligar a un alumno que, oye, has suspendido estas 4, no puedes pasar de curso porque lo marca la ley. No, es que la ley pone unas pequeñas condicionantes que se llaman, pues, asignaturas llave. Pues en 2 cursos de FP, por lo que es primero y segundo, pues obviamente si suspendo sistemas operativos 1, por decirlo así, en primero, pues no puedo matricularme en sistemas operativos 2 en segundo. Esa es la única condición que se tiene que cumplir, y que solo existen en 2 asignaturas por cada ciclo de FP. Es decir, el ciclo de informática de grado medio, que son 2 años, pues solo hay 2 asignaturas de primero que evitan que te puedas matricular en 2 asignaturas de segundo, porque se consideran que los conocimientos sí que son necesarios, ¿no? Pero claro, entonces repetir un curso para mí no es tanto trauma como puede resultar en otros niveles educativos como los que estás comentando, que por cierto no sabía yo al detalle cómo funcionaba, por ejemplo, lo que has comentado en primaria, con lo cual me viene muy bien. Ahora entraré en eso, os explicaré un poquito más. Así que entonces hablaríamos que en secundaria, bueno, en el caso que has vivido más tú, que es la formación profesional, todo depende un poco de las asignaturas, es decir, unos resultados, vamos a decir numéricos en este caso, en los exámenes, si los has ido aprobando, pues no hay ningún problema, pero en el caso que en alguna asignatura pues te haya ido peor, haya sacado una media de 3, esa asignatura se considera que no la tienes aprobada, tú no promocionarías si hubiera una serie de asignaturas que se creen clave para poder continuar, y debería volverlas a cursar, y si no son o muy importantes o no son suficientes, puede promocionar al siguiente curso, siempre y cuando no se coja ninguna de las que, como muy bien decías, ¿no? La anterior, es que no puedes existe, cursar una sin la anterior, ¿no? No existe un concepto de promocionar o no. O sea, quiero decir, tú para tener el título tienes que aprobar 12 asignaturas. Las apruebas y lo único que te exigen es que el primer año te tienes que matricular de todo primero. ¿Vale? Como en la universidad, básicamente. Exacto. A partir el de segundo ahí, año yo me puedo matricular de lo que me dé la gana. Exacto. Mientras cumplas esa pequeña condición, ¿no? De estos módulos o asignaturas llave que se llaman. Es decir, si yo no apruebo esa, no me abre la puerta de poder matricularme en la segunda. Pero a partir de ahí, por ejemplo, pues te puedes matricular en inglés 2 sin tener inglés 1, porque inglés 1 no es llave. Te puedes matricular... hay muchos casos que no tienen sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que te puedes matricular en asignaturas que realmente sí que necesitan el conocimiento de muchas de primero,
Pero no, entonces por eso digo, ahí hay un hueco legal bastante grande que nosotros al final tienes que luchar contra ello porque tienes que convencer al alumno de que es por su bien, de que no te estoy intentando fastidiar la vida. Tienes que cambiarle el chip precisamente de lo que tú estabas comentando, ¿no? De es que repetir, no, es que no es repetir, es que si a lo mejor te matriculas en seguridad informática de segundo y no has aprobado pues sistemas operativos de primero, no son módulos llave, es verdad, no son módulos llave, pero es que igual no te va a ir bien, porque claro, en seguridad pues vas a tocar muchos temas de sistema operativo que vas a necesitar saber bien, lo que no has aprendido este año. Y el chaval pues como quiere hackear ordenadores, pues piensa que seguridad no tiene nada que ver con sistemas operativos. Entonces, yo creo que va un poco ahí, como unos temas que ya tratamos, si me permites, y es que es ese pensamiento que comenté yo una vez de que no, es que yo estoy aquí para conseguir el título más que aprender. Se piensa que es que tengo que ir ahí y hacer esto, y no, es que tú tienes que aprender unas cosas, ¿vale? Tienes que ir coleccionando unos cromos y no puedes... Y para al final tener el álbum lleno tienes que tener todos los cromos. No te vale simplemente con hacer lo que te dé la gana. Vale, entonces, sí, perdona que te interrumpí. No, con lo que tú comentas, ya un poco que creo que es el tema más del podcast, que no tiene tanto que ver con lo que yo estoy exponiendo, sino más bien con tu introducción. Yo creo que la clave ahí no es tanto... Bueno, repetir o no repetir, sino los motivos por los que se repite. Es decir, ¿de qué me estás evaluando para decirme que tengo que repetir? Exacto. ¿No? Es decir, si yo estoy... Ha sido muy bien. Si yo estoy de acuerdo con que, obviamente, pues suspendo matemáticas en primero de la ESO y esos contenidos son pues, muy importantes para matemáticas del segundo de la ESO, pues igual tiene sentido que yo esa asignatura, y si encima no suspendo solo matemáticas, sino pues bastantes más asignaturas, pues puedes tener sentido repetir, obviamente. Yo creo que eso es bueno. O sea, conozco mucha gente que ha repetido cursos y que son compañeros míos profesores y no se han muerto por el camino. Pero la cuestión está en los motivos y la forma de evaluar para que yo haya tenido ese suspenso. Yo creo que estás haciendo una muy buena reflexión desde tu punto de vista, viéndolo desde fuera. Me gusta porque así es también un poco la reflexión que puede hacer la persona que nos está escuchando y que no está tan metido dentro de en este caso, de primaria. Y es que, como dices, primero los motivos. En otro caso, ese pequeño estigma que tiene el tema de la repetición. ¿Vale? La repetición parece un castigo, o le estás diciendo a un padre, tu hijo es tonto, o parece que, como tú dices, que alguien que ha repetido, pues entonces es o mal estudiante. No, a veces la repetición no tiene nada que ver con esto. Hay casos, te voy a poner un caso que quería traer aquí, y por eso, por ir viendo esto de la repetición y salteando un poco con la noticia que decía de los niños de primaria, que ahora explicaré el por qué. Hay un caso muy concreto y es el que se llama los niños de diciembre. Todos sabemos, y nos ha pasado a veces en el colegio, que teníamos compañeros que cumplían los años en enero y otros que los cumplían en diciembre. De tal manera que podríamos decir que entre sus cumpleaños había escasamente un mes o incluso semanas, o poniendo el caso más extremo, un día, ¿no? El del 31 y el del 1. Que al fin y al cabo, en cuanto a edad, a pesar de estar en el mismo curso, se están llevando un año. Hablamos con un chaval que está en tercero de la ESO, pues bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? A uno le saldrá la barba antes y al otro, pues más tarde. Pero cuando hablamos de niños de primaria y sobre todo en los primeros cursos, estamos hablando de niños que a lo mejor perfectamente pueden leer y escribir, te hablan, y estamos hablando de niños que a lo mejor pueden ser muy bebés, cuando me refiero a eso, a niños que aún tendrían que estar en infantil. El desarrollo de los niños en estas primeras etapas, pues claro, tienen más diferencias en plazos de tiempo más cortos. Así que nos podemos encontrar, como casos que yo he visto, de niños en tercero o en cuarto de primaria, que no es que iba a decir van retrasados, pero no, ellos van a su ritmo, pero a un ritmo de un niño que tiene un año menos que a lo mejor la media de sus compañeros, casi un año menos, estoy exagerando un poco. De tal manera que ese niño, que en muchos casos, no en todos, no puede llevar ese ritmo, se recomienda que repita curso. ¿Pero por qué? ¿Porque lo ha hecho mal? ¿Porque tiene algún problema? ¿Porque tiene algún retraso, como he dicho, que he utilizado mal la palabra? No, porque a lo mejor no es su momento, porque a lo mejor la educación que está recibiendo no es la adecuada para ese momento de su vida. Y digamos que él tiene que esperar un poco al que le alcance.
Yo no sé si en tu vida escolar, Carlos, has conocido este caso. Me refiero a cuando eras pequeño, si has tenido algún compañero que ha repetido o algún compañero que efectivamente pues iba un poquito por detrás o alguno un poquito más espabilado por esta diferencia de edad. Probablemente sí, pero quizás no era consciente, ¿no? O sea, quiero decir, estás a tu rollo. Y sí que es cierto que ahora lo que explicas pues tiene todo el sentido, ¿no? De que yo lo vivo a otro nivel por lo que te comento. Pues estoy seguro que dentro de algún año se rematriculará algún chaval que ha entrado con 16, 17, 18 años y que lo he tenido como alumno, ha sido un desastre, y que viene luego con 23... habiendo, digamos, probado el mercado actual laboral / estoy en casa esperando a que me llamen para un trabajo, y viene con otro ánimo. Y seguro que esa persona está en una etapa de madurez diferente y mucho más receptivo a poder aprender pues lo que a lo mejor él piensa que le puede ayudar en su objetivo de trabajar, ¿no? en esto. Entonces, de hecho, no me he encontrado el primer caso, es decir, no me he encontrado alumnos que hayan vuelto, que ya hayan sido alumnos míos, pero sí alumnos que me dicen, mira, Carlos, es que yo era, vamos, lo peorcito de mi clase. Lo peorcito de mi clase, pero es que llevo 4 años trabajando de camarero, haciendo turnos, no sé qué, por 600 euros al mes, y es que veo que esto no. Y ahora viene y saca 8, 9, o incluso he puesto algún 10 a un tipo de alumno de este estilo, que dices, madre mía, pues no sé cómo serías antes, pero ahora es una pasada. O sea, ojalá tuviera todos los alumnos como tú. Y es cierto que eso, a otro nivel de etapa de madurez, ¿no? Pero claro, encima en edades tempranas, que la propia persona no es consciente de esa evolución, es mucho más difícil de tratar. Por eso, cuando planteas este tema, yo siempre pienso, bueno, puede haber gente que esté en contra, puede haber gente que esté a favor. Los que estén en contra, ¿qué otra opción hay? O sea, ¿tú qué plantearías? Si hay ese problema, pero entonces, ¿cómo dividimos a los alumnos? ¿Los dividimos por los que nazcan antes del 30 de junio y los que nazcan después del 1 de septiembre? ¿O no tengo mucha idea de qué se podría hacer? A ver, hay varias soluciones, porque claro, esto no es algo nuevo. Existen desde las adaptaciones curriculares, pero claro, con la nueva ley de educación depende de qué adaptación automáticamente se considera, porque puedes tirar hasta 2 cursos atrás, adaptarle los contenidos y todo a 2 cursos antes. Es decir, si está, por ejemplo, en cuarto de primaria, ponerle los de segundo de primaria sería una persona que pues tuviera ahí unas necesidades educativas bastante especiales, ¿no? Pero sí que es verdad que se podría hacer, pero con la nueva ley de educación automáticamente en el expediente aparece como suspenso, aunque saque todo 10. Entonces, esto se quiere evitar un poco. Luego está la voluntad de cada profesor, de hablar con los padres, de explicar el tema, de ir poco a poco. Pero claro, son casos muy puntuales. No quiere decir que todos los niños que nacen en diciembre pues van a ir con... No, a ver, que depende del niño. Pero sí que puede ocurrir, y es habitual, que si nos encontramos un niño que no lleva esos objetivos, pero simplemente porque se detecta que es que, oye, no, mira, que es que se nota que este debería ir un curso para atrás, pero como decía, no es un castigo, o es que tu hijo no estudia, no, es que simplemente el hecho de echarlo ahora, en edades tempranas, que no le va a suponer un problema un curso atrás, va a enganchar con el nivel, con niños y alumnos que van a tener su nivel de madurez, como muy bien estabas diciendo, o de desarrollo, y de ahí va a tirar para adelante y luego irá fenomenal. Luego también es un poco una apuesta, ¿no? Por eso parece que lo de repetir es un castigo, como decía, y no es así. Pero sin embargo, también hay un problema, porque las leyes de educación, voy a generalizar, son como un queso gruyere, está llena de agujeros por todos los lados. Es imposible tener en cuenta todas las condiciones, que ese es uno de los problemas. Porque, y enlazando un poco con una idea que tenemos tú y yo por ahí, es que a la hora de hacer una ley de educación no se puede hacer en 2 días. Yo creo que una ley de educación tendría que juntarse todo el mundo, pero estar mucho tiempo con mucha gente para ver qué se puede hacer y qué está ocurriendo y cómo va evolucionando todo. Pero bueno, a lo que iba, nos encontramos casos como por ejemplo que en infantil, pues a lo mejor no sea necesario aprender a leer y escribir.
Ahora mismo, me vais a perdonar porque ahora mismo no sé exactamente si sigue así, pero en tiempos estuvo así. Y bueno, el que quería... Esos contenidos mínimos no estaban ahí. Además porque era una educación que no era obligatoria. Había padres que si no querían no tenían por qué llevar a sus niños a colegio en infantil. Pues bueno, al llegar a primaria había colegios que decidían, lo que hablamos un poco del marketing, ¿no? Es que en mi colegio salen de infantil sabiendo leer y escribir. Pero bueno, había niños que no tenían por qué salir de infantil sabiendo leer y escribir, promocionaban, lógicamente, pasaban a primaria. ¿Y qué ocurre en primaria? Que en primero de primaria, al acabar primero de primaria, ahora sí, además, tienes que saber leer y escribir. ¿Qué ocurre si un niño no sabe leer ni escribir? Porque funciona un poco diferente que en secundaria, un poco diferente lo tuyo, Carlos, no va tanto por asignaturas, tiene que tener un... A ver cómo lo explico sencillo, son las competencias, pues unas habilidades que tiene que tener, ¿no? En este caso, pues la lectoescritura, oye, que no saben leer y escribir, pues tendrá que repetir, porque este objetivo no lo ha superado. Como ahora se podía repetir en cualquier curso, pues en primero... Y ahí enlazo un poco con esa noticia que os nombraba, en primero de primaria, ¿qué ha ocurrido este año? ¿Qué se ha implantado en la LOMCE? Pues que muchos niños han repetido. Muchos niños, no me refiero a que a lo mejor una clase de 20 hayan repetido los 19. No, estoy hablando de cantidades de 11, 10 niños. Que ya es. Unos echan la culpa al profesor, otros echan la culpa al Ministerio de Educación, otros echan la culpa a la LOMCE. Es raro, eso no suele pasar, ¿no? No, profesor, esto... Pero allí hay un agujero, ¿no? Tiene que haber una coordinación de decir, bueno, pues tiene que haber una continuidad. Y eso es lo que ocurre cuando te encuentras un año lectivo como el anterior al que estamos hablando ahora, donde en primero había una ley de educación que era la LOMCE, en la segunda había otra ley, en tercero la otra, entonces era un caos. Bueno, un caos no, porque luego los profesores no sabemos arreglar muy bien, estamos ya acostumbrados. Pero a lo que voy, porque ya me voy un poco por lo político. Esto de repetir, yo creo que tiene sus ventajas, que no hay que verlo como algo malo. Ojo, cuando hablamos de repetir, en estos casos que he dicho yo, porque cuando se habla de repetir, y tú lo has dicho, Carlos, a un alumno parece que le estás diciendo, ¡lo has hecho mal! ¡A la calle! No, oye, mira, vas a repetir y seguramente ahora te va a ir mejor. Y conozco casos de niños que... Niños ya mayorcitos que al principio a la hora de repetir pues han entrado muy desmotivados, pero cuando han visto que muchas de las cosas que ya pues más o menos se sabían del curso anterior, eso les ha motivado mucho a continuar. Y estoy hablando ahora de otro caso, del caso del chaval que no está motivado y no trabaja. Ya no el que no puede, sino el que llega allí, ¿vale? Vamos a poner un caso vamos a poner un secundaria, ¿no? Vamos a poner un chaval en tercero de secundaria, de la ESO, que llega... Esto no me gusta a mí, esto de estudiar, pues aquí yo no estoy a gusto, empieza a suspender todas y al final repite. Es un chaval que puede luego desembocar en abandono escolar. Pero repite. Oye, mira, que esto ya me lo sé. Y empieza a sacar 7. Oye, esto me suena ya de algo. Y con un poquito de esfuerzo empieza a probar. Cualquiera diría, hombre, pero esto... Las cosas tiene que aprender que las cosas cuestan esfuerzo. Sí, pero es un pequeño paso de motivación para que arranque. Para que le pierda un poco el miedo, que le coja el gusto y unas dinámicas de estudio, de tal manera que puede haber casos que, bueno, también hay casos perdidos, ¿no? Pero en este caso podríamos encontrarnos con un chaval que le pierde un poco el miedo a los libros, al estudio, al estar en clase, no le cuesta tanto atender, porque a lo mejor con la mitad de la atención ya va cogiendo y luego ya que ha cogido el ritmo empieza ya a echar el 100%. No sé si, Carlos, estás entendiendo un poco por dónde voy, ¿no? Sí. La verdad que sí, tiene sentido y todo. Eso puede desembocar a casos como los que te van a llegar a ti, ¿no? Gente que esto supongo que lo habrás visto, gente que en la ESO era terrible y de repente va a algo que les ha motivado y este no es el alumno que llevaba yo, ¿no? Que este sacaba todos ceros y de repente se va contigo a hacer una FP y es el que mejores notas es un saca. Caso bastante común, sí. La verdad es que hay gente que acaba en grado medio... asqueado, casi con el título de la ESO, no te voy a decir regalado, pero vamos, por insistencia más que por capacidad, por decirlo así. Y si se engancha, luego pega un cambio de 180 grados. La verdad que ahí es... y a lo mejor acaba hasta en la universidad estudiando ingeniería informática. Y porque no es que no tuviera esa capacidad para estudiar matemáticas, sino la estudia en una ingeniería incluso que es 10 veces más difícil, pero le faltaba esa parte motivacional, ¿no? Es cierto que eso es
hoy en día casi lo más importante. Estamos aquí que parece que defendemos esto de la repetición. Hemos dicho que eran ventajas y desventajas. Lógicamente las desventajas las vamos a ver, y es que una persona acaba de perder un año de su vida, ¿vale? Y más en los cursos más altos. Cuando quiera llegar a un punto, vamos a poner una universidad, pues a lo mejor sale con muchos más años, bueno, acabo de exagerar bastante, disculpadme, sale con más años que otros, o a la hora de buscar trabajo, si sale de una formación profesional porque ha dejado los estudios o ha repetido una o dos veces y al final se va a una FP, pues a lo mejor la tontería de salir con más años que el otro chavalín le va a cerrar más puertas que al otro por ser más joven. Son pequeños detalles. Yo, sin embargo, le sigo viendo más ventajas. También vamos a ver el caso contrario en esta ya recta final. Y es que hace poco, a raíz del programa de... Porque esto viene un poco a raíz del programa que plantea Podemos... Me voy hacia el otro lado, realmente, Ciudadanos, para las elecciones en cuanto a educación. Salía una noticia donde en los países nórdicos no se repite. Se promociona directamente. Entonces, esto... A ver, vamos a analizar un poco. Tú, Carlos, con lo que te he contado yo, ¿crees que un sistema en el cual automáticamente pasas al curso siguiente sería más efectivo que el que tenemos ahora, en el cual hay una posibilidad de volver hacia atrás y repetir un curso? Yo te condiciono demasiado, ya lo sé. No lo sé, Jaime. Me dejas, por una de las pocas veces, me dejas sin palabras. Yo creo que otra vez la clave está en el método de evaluación y el tipo de titulación y la etapa educativa. Yo, por ejemplo, en lo que estás planteando de unas etapas iniciales de primaria o infantil, pues yo no lo vería descabellado, la verdad. Que todo el mundo siguiera un ritmo de un nivel educativo, o bueno, un ritmo escolar, como el que planteas, sin repetición. Desde luego en etapas un poco más maduras, primeros ciclos de secundaria no lo sé, pero tercero y cuarto seguro, bachillerato no hay discusión, y FP universidad obviamente es otra historia. Pero al principio no lo vería mal, ¿no? Uh-huh. ¿Tú? Te voy a explicar la trampa. Te voy a explicar la trampa que te he puesto un poco a idea. Es que, claro, lo que estamos haciendo es comparar un sistema educativo con otro que no tiene nada que ver. Es decir, como decía, a veces cuando leemos o cuando oímos una noticia, el problema es que nos quedamos en el titular. Y el titular, que puede ser, oye, en países nórdicos como Finlandia no se repite. Y como siempre estamos con, Finlandia, fíjate, ahí no se repite, pues será maravilloso. Ojo, pero es que... vamos a ver la gente que suspende en Finlandia, vamos a ver qué metodología están utilizando, ¿vale? Porque claro, si el hecho de repetir se acopla un poco al tipo de metodología y de evaluación que estamos haciendo aquí. ¿Qué están evaluando ellos? ¿Y qué estamos evaluando nosotros? ¿En qué se fijan ellos para decir que un niño ha llegado a unos objetivos? ¿Vale? A lo mejor, voy a hacer una barbaridad, para poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor allí un niño aprueba música si sabe tocar el piano. Y aquí no. Por eso quiero decir que, ojo con las comparaciones. No podemos decir a la ligera, oye, mira, es que allí no repiten. Pues a lo mejor lo hacen mejor. Solo en los países, la gran mayoría de los países del sur de Europa, son en los que se mantiene la repetición. Somos dos tipos de sociedades muy diferentes. No podemos comparar la sociedad mediterránea con la escandinava. Es que no tiene casi nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hagamos este tipo de comparaciones. A mí me gustaría que los oyentes me dieran su opinión y me explicaran un poco su experiencia con el tema de la repetición. Yo creo, por ir sacando mi conclusión final, yo creo que la repetición no está mal, siempre y cuando sea en estos casos puntuales donde se vea que es necesario. Nunca un castigo. Nunca un castigo porque has suspendido, porque te has portado mal en clase, porque este chico no hay quien lo aguante. No. Siempre porque se piensa que el repetir va a suponer una ventaja y una mejora para ese alumno en lo que va a ser su vida educativa. Esa va a ser un poco mi conclusión final. Entonces casi estás pidiendo un cambio en todo el sistema educativo. Si por mí fuera todo de arriba abajo. Bueno, ese tema ya lo tocaremos pues. Ya llegará.
¿Alguna conclusión, Carlos, que quieras dar a este pequeño, y además que ha sido un programa que ha sido un poco como un discurso mío, ¿no? Bueno, he metido ahí al final tenía una opinión formada y todo, conforme la marcha. No, comentar un poco, pues que realmente animar, sobre todo esto último que has dicho, ¿no? A no quedarnos en los titulares de estas noticias tan, no sé, como comercialmente atractivas. Pero que tiene un trasfondo en el que pues siempre nos gusta ir un poquito más allá, ¿no? Como hacemos o intentamos hacer en este programa. Y en este caso, pues a la hora de comparar y saber qué es mejor o qué es peor, es interesante saber la realidad de los que estamos ahí, y me incluyo al pie del cañón, cosa que algún día nos tendrán en cuenta para la ley, ¿o no? ¿O tendremos que ayudarles? Ya veremos, ojalá cuenten con los profesores para hacer las leyes, pero oye, de momento las leyes de educación son un párrafo en un proyecto, en un programa electoral de un partido político, y de momento poco más. Así que el día que sea más importante el proyecto de una ley de educación que el ganar unas elecciones, pues bueno, a lo mejor nos habremos mudado de país. Estaremos en países nórdicos. En países nórdicos. Sí que es verdad que también, al fin y al cabo, nosotros aquí en Tiza en los Zapatos hacemos esto que estamos criticando. En escasa media hora estamos quedándonos en la superficie, rascamos solo la superficie y nos quedamos con lo que más llama la atención. Así que os invitamos que siempre que os hablemos de un tema, no os fiéis de lo que os contamos. Profundizad un poco más, investigar que nos gustaría que alguien nos llevara a la contraria, que más de uno ya lo habéis hecho en los comentarios. Vamos acabando ya, sí, Carlos, así que deberíamos ir adelantando ya el próximo tema de Tiza en los Zapatos, porque tú tenías algo ya ahí en la recámara, ¿no? Sí, bueno, principalmente hay un tema de la formación del profesorado, ¿no? A nivel, siempre se nos critica pues que el profesorado está mejor, peor formado. Y pues bueno, hay que ver un poco el tipo de formación que como profesores tenemos a nuestro alcance, y me gustaría hablar un poquito de este tema relacionado con una noticia que está en la revista que habla de los MOOC. No sé si sabes qué es esto de los MOOC. ¿Es esa cosa verde que sale de la nariz? Parecido. Bueno, son este tipo de cursos, viene de Massive Open Online Courses, o Online efectivamente, courses, ¿no? Entonces, cursos en línea, en internet, masivos, porque admiten pues que se registren miles y miles de personas, y que pues bueno, son abiertos a todo el mundo, ¿no? No tienen un coste. Entonces, en Francia han incluido este tipo de formación de alguna forma pues legal, ¿no? O que sea pues que cuente para los profesores, ¿no? No encuentro ahora lo que es homologados, que no me salía. Sí, homologados. Exacto. Y entonces, pues bueno. Reglada, formación reglada. Sí, formación reglada, exacto, para el profesorado. Entonces, pues me gustaría tratar este tema contigo, Jaime, no sé cómo lo ves. Pues muy bien, porque igual que yo te he puesto una pequeña trampa con este tema de las repeticiones, donde tú estabas más pez, aquí va a ocurrir todo lo contrario, porque es un tema que sí que he estado escuchando mucho, pero la verdad es que sé muy poco y tengo muchas ganas de escuchar qué nos vas a contar de los MOOC y a ver qué tal se nos da en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos. Como siempre, Carlos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, esta vez más que nunca, por informarme un poquito de cómo está el tema. Y como siempre, nos vemos en la próxima entrega.